Muy buenas tardes desde España, buenos días a quienes se han conectado desde México, Cuba, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Brasil, Guatemala y España. Los 17 países desde los que hemos recibido un total de 194 prescripciones a este décimo webinar. Bienvenidas y bienvenidos al décimo webinar del Observatorio Iberoamericano de Revistas Científicas de Comunicación. Hoy nos acompaña Santiago Lacruz Amorós, que es personal de apoyo a la investigación de la Universidad de Alicante, España, desde donde colabora desde la Biblioteca Universitaria. A quienes nos acompañáis, por favor, recuerden las normas de participación adelantadas en el correo electrónico que han recibido unas horas y cuando esté terminando este webinar recibirán un enlace a través del chat de esta sala Meet con un formulario de asistencia. Deberán cumplimentarlo aquellas personas que quieran obtener el diploma acreditativo de su asistencia. Recuerden igualmente que está terminantemente prohibido transcribir la intervención del compañero. La sesión está siendo grabada y se emitirá por el canal de YouTube. Sin nada más, pasamos el testigo a Santiago y su webinar que lleva por título Difusión de las publicaciones desde un punto de vista profesional. Muchísimas gracias por adelantado, Santi. Hola a todos y todas. Como dice Jesús, buenos días y buenas tardes, me imagino. No sé si buenas noches a alguno. Es todo un privilegio participar en este webinar porque, bueno, soy seguidor de todos los que se han realizado hasta ahora por el punto de vista que siempre nos ofrecen. Quiero aclarar que, bueno, yo soy bibliotecario. Este subtítulo del webinar era desde un punto de vista profesional para que un poco se vea mi punto de vista, ¿vale? Nuestro trabajo, digamos, es paralelo. Sí que es verdad que trabajo en la Universidad de Alicante y, bueno, y en España. Entonces, muchas de las cosas que voy a hablar son sobre tengo ese sesgo. Es decir, por ejemplo, vamos a hablar de leyes son leyes españolas. Me imagino que serán parecidas a todas. Es desde el punto de vista profesional porque la dedicación es, lo que hemos dicho, a la Universidad de Alicante. Entonces, nosotros apoyamos a esos autores y autoras, sobre todo autores y autoras, o editores también, que están afiliados a esta universidad. Pero estoy convencido de que en todos los lugares de todos los asistentes que estamos siempre habrá un amigo bibliotecario o amiga que nos pueda ayudar en estas labores. Así que, bueno, sin más, vamos a empezar. Como decía, soy bibliotecario y entonces un poco este punto de vista es lo que, digamos, lo habitual que hacemos en la unidad de apoyo donde estoy trabajando. Como profesional vemos, consultamos esta base de datos y estas revistas desde ese otro punto de vista. Es decir, no somos evaluadores, no somos un comité evaluador ni revisores, pero sí que vemos como si una revisión se ha hecho mal o se ha publicado bien o se ha publicado mal. No es mal. Es de una forma que nos complica un poco pues recuperar esa información o, bueno, en fin, iremos viéndolo a lo largo de la presentación. Quiero remarcar que nuestra experiencia, digo nuestra por todos mis compañeros, es la práctica habitual y diaria. Es decir, puede darse el caso de parte o actividades que de momento pues, no se han planteado en la unidad. Como bien decía Jesús, trabajo en la unidad de apoyo a la investigación y, entre otras tareas, bueno, pues eso es un poco lo que hacemos. Es decir, ese control de autoridades afiliados siempre a la universidad. Esto quería plantearlo porque será un poco la justificación de ese punto de vista profesional. Gestionamos Dialnet, que es una base de datos, me imagino que lo conocerán. Gestionamos el Observatorio de la Producción Científica, que es un sistema CRIS. También coordinamos el repositorio de la universidad y ayudamos en esa elaboración para esa evaluación de la investigación. Todo esto se resume, bueno, hacemos más cosas, pero vamos, se resume en esa búsqueda constante de nuestros autores, sus publicaciones y las métricas que nos pueden ofrecer. Una vez un representante de una base de datos nos dijo que le daban un poco de miedo a los bibliotecarios porque es verdad que la base de datos la ponemos al límite. ¿Por qué la ponemos al límite? Porque queremos buscar toda la información que requiere. Entonces, tanto para ayudar a los usuarios que vengan a la biblioteca en una búsqueda, por ejemplo, una persona que va a empezar una tesis o que tiene que investigar, como, por ejemplo, esto de las métricas, porque hay que buscarle todas las citas posibles. Entonces,
De ahí he puesto la frase esa de consulta intensa, ese adjetivo, porque sí que es verdad que llevamos la base de datos lo más al límite posible. De hecho, muchas veces hacemos propuestas porque, bueno, son nuestra forma de consultar. Y una parte importante es la localización de datos que sean correctos. Lo veremos a lo largo de la charla. Partimos de una base un poco como más teórica, lo que es la difusión de la investigación. Lo he limitado a esas frases, dar a conocer los resultados de la investigación, porque, bueno, se ha realizado una investigación en un laboratorio, en un despacho, con un grupo de investigación, y lo que queremos es difundirla. Acredita, digamos, el valor de esa investigación. Es decir, si se queda en un cajón, bueno, pues no se acredita, no se justifica. Por ejemplo, he puesto esto de la parte de la inversión económica y el gasto de tiempo que se haya podido realizar en esa investigación. Y después la parte de publicar. Publicar lo he resumido en hacer pública la investigación. Es hacer público cualquier cosa. Como estamos hablando de investigación, pues eso, hacer pública esa investigación. Lo digo porque ha habido veces que tenemos detractores. En la parte de, bueno, al final de esas dos frases que he puesto están los resultados negativos. Hay cierto debate porque hay gente que no quiere publicar porque, mira, ha hecho una investigación y resulta que la conclusión que intenté defender en esa publicación, en esa investigación, dio resultados erróneos. Hay un debate en la comunidad científica porque es verdad que estos resultados pueden ser publicables. ¿Por qué? Porque ya no otro grupo de investigación, otras personas alrededor del mundo puedan llegar a la misma conclusión. Y, por supuesto, bueno, he puesto también que esta publicación nos centramos en la investigación, en nada de vida personal y social, que, bueno, no deja de ser publicación, pero, bueno, no vamos a hablar de ello, obviamente. Los agentes implicados los he resumido en esta parte. Obviamente los autores, todo el mundo que publica, todo el mundo que quiere difundir ese trabajo, los autores y autoras, el equipo editorial, incluidos los revisores dentro de esa parte del equipo editorial, y los productores de bases de datos, porque quieren que su base de datos sea consultable y que, bueno, me imagino que como es un fin comercial, pues que la gente se suscriba, todo el mundo. Y esa vía de difusión, lo mismo. Lo que es la publicación propiamente dicho, ahí he puesto tres elementos, pero vamos, me imagino que habrá más. Bueno, revistas, libros y las actas. La base de datos, como hemos dicho, los productores de las bases de datos sí que quieren que su base de datos se difunda esa información, y plataformas digitales las he dejado así un poco como un término más genérico, pero perfectamente nos valdría lo que nos expuso genialmente la compañera en el webinar anterior, en las redes sociales. Vamos a empezar con los autores. De esos agentes que estaban implicados, de ahí el subtítulo de, bueno, esta parte, vamos a concentrarnos aquí en los autores. Damos por hecho que hemos realizado, o por lo menos lo doy por hecho, que se ha realizado una investigación con unas estadísticas, bueno, en fin, estamos en el entorno de la comunicación, pues como se ha hecho el método, llegamos a ese texto con esas conclusiones, es decir, hemos acabado esa publicación, esa investigación, y llegamos a esta publicación, ¿vale? Necesitamos el texto con las conclusiones, el manuscrito seguramente conocido por todo el mundo. Y viene una eterna pregunta y bastante complicada, que es ¿dónde publico? Por ejemplo, nosotros en la unidad de apoyo a la investigación sí que tenemos, digamos, ese servicio. Valoramos dónde se puede publicar. Una de las preguntas que se hace al final, bueno, las veremos, preguntaban si merece la pena publicar o cómo guiar a una persona que es la primera vez que publica. Bueno, la base de la publicación siempre es con una investigación de cierto valor que es necesario publicarla. Esta parte de donde publico trae mucha duda porque surgen muchas dudas, por lo que vemos en la unidad. Por ejemplo, en la primera de todas que he puesto, categorizar la investigación, por lo que la experiencia que tenemos, ha habido gente que, bueno, que hace vamos a ver una estadística y resulta que el número de personas consultadas, por ejemplo, vamos a hablar de una encuesta, el número de personas encuestadas, pues es un valor, una N pequeña. Entonces, no podemos, o seguramente nos echen para atrás si esa investigación no ha sido muy elaborada, muy exigente, que vayamos a publicar en una revista internacional de más alto impacto. Entonces, es un poco ser conscientes de ese punto de partida, ¿vale? Por eso he dejado ese literal.
La indexación de base de datos también, si es una revista o sea, es una investigación con unas miras internacionales, sabemos que debemos publicar en inglés porque es la lengua franca, aunque tengamos tantísimas publicaciones en español con su cabida. Bueno, en fin, es un poco como esos valores que he puesto, no me voy a entretener más porque podríamos hacer un webinar entero de dónde publicar. Sí que les recomiendo que hay muchísimos vídeos, publicaciones, webinars sobre esta función de dónde publicar. Los datos descriptivos, aquí sí que me voy totalmente a la práctica. He cogido las directrices puras de una revista, bueno, me he basado en las que tiene la revista Mediterránea de Comunicación, como les decía al principio, porque, bueno, es una de las revistas que se publican dentro de la Universidad de Alicante. He puesto estos literales, la identificación, propiamente, el título, las palabras clave, el resumen y esas referencias bibliográficas. Las he marcado las dos porque vamos a verlas ahora. Son dos valores que no se tienen en cuenta, creo, o por la experiencia que vemos en la unidad, no se tienen en cuenta y son muy necesarios. Por ejemplo, vamos a pensar que el título es un conjunto de palabras donde se identifica, digamos que es el campo más identificable. Por ejemplo, tenemos el título y tenemos el resumen. En el resumen hay más palabras. Informáticamente hablando, la correlación o cuando vamos a buscar un artículo, vamos a buscar una publicación sobre un tema, si esa palabra está en el título, tiene una ponderación mayor que si estuviera en un resumen. Por así un poco, bueno, me imagino que, o espero que sí que se entienda. Entonces, por ejemplo, este recorte que he hecho nos da mucho problema. Nos da mucho problema porque hay muchos títulos, por ejemplo, esto que he puesto aquí al final de cómo hay que evitar, este recorte lo he hecho de las normas, de las directrices de autor de la revista Mediterránea. Y en la parte que está iluminada, dice que tiene que ser breve, claro, preciso, informativo, sin interrogantes o intersecciones, en una sola frase, a ser posible, sin entrecomillado y sin punto final. He incluido lo de qué evitar, ahí hablo de signos raros, realmente un paréntesis, un guión, un entrecomillado no es un signo raro, pero tenemos que pensar en la parte de informática. Por ejemplo, el paréntesis dentro de lo que es una consulta, una base de datos, engloba las palabras que hay dentro. Es decir, la forma de buscar esa consulta que le hemos hecho a la base de datos, une todas esas palabras. En resumidas cuentas, en muchas bases de datos es un problema. De hecho, por ejemplo, en Dialnet, sin ir más lejos, produce un error. Es decir, ese paréntesis no lo interpreta porque chocamos, digamos, con la informática. No sé cómo es software y, bueno, no lo conozco, pero vamos, sé que siempre me da problemas. Entonces, si puede ser no incluir ningún signo raro que he puesto que no son raros, o basándonos en las directrices de autor de la revista Mediterránea, pues mejor. Para nosotros es mucho más cómodo. A la hora de nosotros consultar, nosotros digo en la unidad, si tenemos que buscar títulos, por ejemplo, que se han editado en revista Mediterránea, el que tiene un signo raro nos da un problema. Y después otra parte también que he incluido es lo de repetir el título en dos publicaciones similares. Muy habitual que, por ejemplo, creo que el sistema de valorar si la investigación va en buen camino es, por ejemplo, publicarla en un congreso. Hemos hecho una investigación sobre cualquier tema, entonces el mismo título que se envía a la publicación en el congreso, a las actas de ese congreso, después se repite. ¿Por qué? Porque en el congreso se ha visto que sí que ha tenido un movimiento, sí que ha habido un interés por la comunidad científica, entonces, bueno, vamos a seguir esa investigación, vamos a ajustarla y vamos a publicarla al final en una revista. ¿Qué pasa? Que tenemos dos títulos iguales. Una es una parte de un congreso con un año, con una fecha, y después tenemos la publicación. Nos da muchos problemas. Muchos problemas es, por ejemplo, que asignan la base de datos citas a una publicación cuando se refieren a otra. Entonces, bueno, pues ahí queda mi consejo, que ese título no se repita. Y en cuanto a las referencias bibliográficas, hoy en día lo veremos más adelante, nos dan las citas. Las citas, vamos a ver que, bueno, obviamente conocemos todos, es un valor objetivo de cómo está funcionando esa publicación en la comunidad científica, cómo se está valorando. Entonces, si esas referencias no están bien puestas, no están bien redactadas, no están con una norma, no están con, no sé, todo el título completo, después nos cuesta mucho recuperarlas. En la unidad, como ayudamos en la parte de elaborar un informe sobre, el valor, por así decir, que tiene una publicación, medido en qué ha supuesto esa investigación.
Entonces, ¿qué ha supuesto esa modificación? Y tenemos que ver las citas. Vemos muchísimas citas, le llamamos citas perdidas o citas difíciles de localizar porque ha habido una mala redacción. Es decir, he hecho mi manuscrito, he puesto mis referencias y no he seguido una norma. Por ejemplo, este recorte también es de la revista Mediterránea de comunicación y entonces no he seguido los pasos que me han dicho aquí. Por ejemplo, Mediterránea sí que pone una plantilla muy recomendable para tenerlas un poco ajustadas. Y bueno, al final de todo he puesto lo del título en 2 idiomas porque, como bien es sabido, me imagino que conocen a muchas revistas que la exigencia, por ejemplo, para entrar en bases de datos internacionales, como puede ser Web of Science o Scopus, nos piden los títulos en los 2 idiomas, igual que el Astra, el resumen y el Astra. Muchas veces esas referencias que citamos en nuestros artículos, en nuestro manuscrito, solo la ponemos en el idioma de la revista. Por ejemplo, si la revista es en español y mi texto es en español, elimino, digamos, de esa referencia el título en inglés. Por lo que he consultado, muchas veces estas referencias que hago en mi artículo, en mi manuscrito, tienen una cabida. Es decir, no me puedo pasar de, no sé, de X caracteres y entonces, claro, elimino un título. Bueno, pues también nos da a veces problemas para localizar esas citas. Si se puede, es recomendable. De hecho, no es exigible, recomendable. Otra parte del autor también muy a tener en cuenta es los identificadores. Los identificadores, ¿cómo los identificamos como autor? Lo he resumido muy mucho en esa fórmula de nombre, la inicial, apellido 1 guión apellido 2 y la afiliación. Digamos que el objetivo total es hacernos únicos. Nos da mucho problema de muchas ambigüedades cuando tenemos 2 autores que, por lo que sea, coinciden las fórmulas cada uno. Por ejemplo, sé que en Argentina hay 2 nombres y un apellido nada más. En España sí que tenemos esos 2, de ahí esa fórmula. Aquí os he puesto el enlace de las recomendaciones de FECID, que es la Federación Española de Ciencia y Tecnología. Ya digo, me baso en España, tenemos los 2 apellidos, el paterno y el materno. Y, bueno, fueron unas recomendaciones que se hicieron para hacernos únicos, ¿vale? Para ver esa fórmula donde puedo dejar mi nombre para que siempre sea localizable. La afiliación, también muy importante. Si mi nombre va siempre unido, mi firma va siempre unida a una afiliación, ya es más difícil coincidir en la misma universidad, en la misma institución con dos personas. Tenemos el caso especial de los padres y los hijos que se llaman igual y que siguen el hijo sigue la afiliación. Bueno, pues hemos llegado incluso a hablar con algún compañero que esté aquí en la universidad que recomendarle, mira, pues el hijo, como lleva menos tiempo publicando, pues que ponga el segundo apellido, porque si no, siempre hay esa ambigüedad que nos cuesta muchas veces identificar. Aquí he marcado, otra vez me vuelvo a la revista Mediterránea de Comunicación, esa directriz donde lo he dejado iluminado en azul, el nombre con el guión y el nombre, es otra fórmula, pero vamos a pensar que va a ser una forma muy correcta de identificarnos y siempre el ORCID, o ORCID, como dicen en el mundo anglosajón. Lo veremos ahora mismo. Para eso hacemos esto, para eso elaboramos estos perfiles. Y un poco la información que nos ofrece es que como si fuera un currículum para que seamos únicos, con ese valor siempre de hacernos únicos. Aquí es información personal, la actividad científica, bueno, pues toda la actividad científica donde trabajamos, las publicaciones que hemos hecho. Esa declaración de autoría lo he dejado marcado porque vamos a decir en estos perfiles que esos artículos son míos. Es decir, personalmente vamos a justificar, mejor que los autores no lo conoce nadie. Muchos nos aportan esas métricas tan necesarias, nos dejan incluir esos enlaces. Por ejemplo, desde ORCID veremos que podemos enlazar en nuestro Google Scholar o un enlace a nuestro grupo de investigación. Y otros datos como pueda ser, por ejemplo, apoyados con la educación, por ejemplo, en nuestro doctorado o nuestro título académico donde esté. Y empezamos vamos a ver un poco rápido, bueno, no rápido, venga, voy a verlos, pero vamos, hay 5 creo que son, para ver un poco cada uno. El primero de todos es ORCID o ORCID, como hemos dicho en un anglosajón. El valor principal que tiene es que es común en muchas bases de datos, cada vez más aceptado. Entonces es como muy necesario, es decir, debajo de nuestro nombre siempre poner el ORCID. Como hemos visto en la diapositiva anterior, hemos visto que en la revista Mediterránea de Comunicación lo incluyen. Lo hemos visto en muchísimas directrices de autores, muchas directrices. Como vemos aquí, lo mismo que decíamos antes, los valores típicos, sí que tiene a destacar que ORCID
sí que, digamos, va a reconocer esas revisiones que se hacen a esos manuscritos que nos envían desde cualquier revista. Lo veremos después. Los hiperenlaces que he dicho a otros sitios y una parte importante que lo he dejado en negrita para ver esta parte. Voluntario. ¿Qué significa voluntario? Que no es automático, ¿vale? Veremos que hay otros identificadores. Voluntario significa que la persona que se está dando de alta en ORCID está diciendo qué publicaciones son suyas. No va a haber, por ejemplo, si tenemos otra persona, otro autor o autora que está haciendo, o sea, que coincidimos con su fórmula, con la misma fórmula de apellidos y nombre, con un identificador, vamos a saber quién está declarando que esa publicación es suya o ese título, o bueno, en fin, esa parte. Entonces es muy importante. Por ejemplo, nosotros, mi compañero que coordina el repositorio de la universidad, siempre se fía, digamos, de este identificador, porque es como el valor, el elemento donde el autor o autora ha decidido cómo quiere llamarse. Si queremos los apellidos con un guión, si, por ejemplo, de Antonio queremos dejarlo en Tony, bueno, en fin, hay una serie de elementos, pero vamos, siendo voluntario siempre es... pues eso, es una declaración, obviamente. El mantenimiento y actualización van a aparecer en todos, hay algunos que son automáticos, la tendencia es cada vez más, es decir, hemos enviado un manuscrito y automáticamente, creo que es a través del DOI, es informática, no me puedo arriesgar mucho a decir para no meter la pata, pero automáticamente aparece la referencia en nuestro perfil. Como dato negativo, por así decir, no aporta métricas tan necesarias. Google Scholar sí que aporta las métricas, lo he subrayado, es muy parecido. Muy valorado en el sentido de que Google tiene de todo. Por ejemplo, en Northfeed hemos puesto las referencias a nuestras publicaciones, pero Google las localiza. Y lo bueno que tiene es que nos da esas métricas, que ya digo, como Google rastrea pues todas las publicaciones, todo más de una base de datos, entonces siempre nosotros, por ejemplo, lo utilizamos mucho para sacar todas las citas posibles que existan. Como parte negativa he puesto abajo del todo lo del ruido documental que tanto nos gusta a los bibliotecarios, es el exceso de información. Es decir, por ejemplo, en las métricas que vamos a encontrar muchas citas duplicadas, porque vamos a suponer que Google ha rastreado la página del editor de la revista, que pone la revista, selecciona esa referencia en HTML y después cuando llega por ejemplo, al repositorio, llega en PDF, lo vuelve nos ha marcado como dos citas cuando en realidad es al mismo trabajo. Entonces sí que la información que contiene debemos tenerla un poco como en entredicho porque hay que valorarla, hay que investigar. Aquí el ejemplo de dos bases de datos, me imagino que todas las conocerán. Researcher ID es de Web of Science y el Scopus ID, obviamente, de Scopus. Muy valorados porque todas las publicaciones, partiendo de la base que las publicaciones que han entrado en esta base de datos tienen un nivel de exigencia y de calidad, o no necesariamente de calidad, pero bueno, sí que de exigencia para acceder. ¿Qué pasa? Que si tengo en mi artículo X citas que vienen de Scopus, tiene ese valor indirecto. Bueno, lo veremos después con lo de cuando valoremos las citas. Entonces, por eso he puesto la parte de muy valorado. Y como dato negativo, que son exclusivos. Exclusivo significa que solo va a recoger las citas que tengamos en esta base de datos. Es decir, por ejemplo, de revista Mediterránea de Comunicación, todas sus referencias están incluidas en Scopus. Si alguna revista que no está en Scopus cita nuestro trabajo, no va a aparecer. Tendríamos que buscarla, por ejemplo, en Google. Seguimos. Dialnet lo he puesto como ejemplo, me imagino que lo conocerán. Es una base de datos que contiene, también es comercial, pero contiene muchos más artículos, muchas más publicaciones en español y en el ámbito latinoamericano. También en portugués, bueno, eso dice digamos, la publicidad de esta base de datos y la parte de... tiene también, bueno, no sé si por qué se han colado o por qué, pero hay en otros idiomas, por ejemplo, en polaco, bueno, o sea, hay varias. Pero tiene esa parte. Esta es la diferencia que hay con las otras dos, es que digamos, la elaboración es comercial, pero, por ejemplo, nosotros en la Universidad de Alicante gestionamos esa parte. Es decir, por eso he puesto lo de incorporación de referencias mediadas. ¿Qué significa? Que tengo un libro y sí que podría solicitar a Dialnet o a la biblioteca, porque introducimos los datos, cada biblioteca colaboradora podemos incluir esa referencia. Hay unas condiciones, pero bueno. Y he puesto también la parte como negativa de exclusivo porque solo están
vamos a recibir las citas y las referencias que tenemos solo en Dialnet. Estos ejemplos son me imagino que también conocerán, de ResearchGate y Academia Edu como dos ejemplos de bases de datos. No son bases de datos realmente, trabajan más como redes sociales académicas. Creo recordar que la compañera Araceli Vizcaíno sí que estuvo hablando un poco de esa parte, por ejemplo, habló de LinkedIn, también nos va a aportar esas métricas o esas estadísticas. Hoy en día sí que se están utilizando, por ejemplo, por lo menos en España, para valorar esa investigación, esa publicación, y entonces, bueno, nos dan una visión no bastante separada, pero sí que aportan una información que no se contiene en otra base de datos. Nosotros aquí, por ejemplo, para buscar citas, sí encontramos muchas citas que, por ejemplo, han sido en actas de congresos que de alguna forma no han seguido el camino habitual de publicación. Google no las ha rastreado, no han entrado en base de datos comerciales, pero sí que una persona la ha dejado en ResearchGate y podemos acceder a ellas. Una parte importante digamos, la parte negativa que oímos muchas veces son, metemos los textos completos, todo el PDF, pero hay que llevar mucho cuidado con los derechos de autor y los derechos de propiedad. Oímos muchas noticias cada X tiempo de que el Sevier, por ejemplo, como ejemplo de base de datos comercial, ha denunciado a ResearchGate porque se ha dado cuenta que hay muchísimos artículos que se han saltado todas las normas. Entonces, cuando subamos algún artículo o alguna referencia, casi mejor dejar un enlace que vaya a la propia revista, a un repositorio donde ya se ha hecho ese filtro. Y después, por último, he puesto esas dos. Son dos identificadores que se hacen automáticos y que pertenecen a esas dos bases de datos, a esas dos editoriales que están entre paréntesis. Nos aportan una información a nivel práctico. Nosotros, en la unidad, no nos dan una información extra. Sí que hay número de visualizaciones, hay número de descargas, pero no nos dan más citas que nos pueda dar Google o Web of Science. Un poco, pero bueno, lo tenemos. Es importante que se conozcan. Ahora llegamos a la parte del equipo editorial. Esta difusión que se hace desde el equipo editorial, son elementos a tener en cuenta porque sí que nos aportan el primer de todo he dicho lo de los elementos de calidad y la credibilidad académica. Si nuestra revista, como equipo editorial que nos dedicamos a mantener esa revista, sí que cumplimos con todas esas normas, con todos esos elementos de calidad, vamos a demostrar que esa revista tiene un rigor. Es decir, por ejemplo, una de las preguntas que se lanzaron antes de empezar el webinar hablaba de ¿qué revistas son mejores o peores? Bueno, pues simplemente viendo la página web o la información que nos ofrece, ahí he puesto, la información general, por ejemplo, lo del comité editorial y científico o el código ético de la revista, parece una cosa básica, pero no es básica. Hay muchas revistas que no exponen esa información. Entonces, a la hora de enviar nuestro manuscrito a una revista así, que no nos ofrece esos elementos, pues siempre puede ser un poco o sospechoso o no nos ofrece esa calidad. Es como si nos vamos a leer una novela y nos damos cuenta que la novela tiene falta de ortografía, errores ortográficos. Bueno, pues no deja de perder un poco de valor, aunque la historia sea muy buena, pero bueno, esa editorial la podemos poner en entredicho o no valorarla como se merece. He puesto la parte de contenidos estructurales. Esa palabra de estructurales he dudado. Me refiero, por ejemplo, a esa parte, digamos, organizativa de la revista. Las directrices de autor, los metadatos descriptivos, metadatos necesarios cuando se envían esas referencias, se envían a una base de datos que se capturen correctamente. Por ejemplo, en Dialnet, como decía antes, sí que hacemos un volcado automático de referencias. Bueno, pues hay muchas referencias de muchas revistas, de algunas revistas que no nos dan mucho problema, ¿no? Esa captura no se hace bien, pero porque los metadatos, por ejemplo, datos sangrantes como el título, eso es informática, el título lo colocan en la caja en el metadato no está bien definido en la caja de título y nos lo traslada, por ejemplo, a la editorial. Entonces, nos da problemas. Siempre es mejor llevar cuidado con esa parte, dedicarle un tiempo. Las plantillas, por ejemplo, que he hablado antes, que me parece una idea buenísima, los protocolos informáticos, en fin, he puesto ahí como esos elementos. Aquí he puesto un ejemplo
que nos puede servir un poco como para valorar si nuestra revista, como editores de una revista o como autores que queremos publicar una revista, si cumplen esos criterios. Por ejemplo, si una revista está en Web of Science, sabemos que para postular la revista para que esas referencias estén incluidas dentro de Web of Science, ha cumplido esos 28 criterios. No me voy a entretener, obviamente, en valorarlos. He dejado un enlace a la guía de la biblioteca de la Universidad de Sevilla, que está bastante claro. Pero bueno, ya podemos considerar que todo ese conjunto, de toda esa información que el equipo editorial sí que ha dedicado a esos valores, que bueno, están ahí clasificados, sabemos ya que esa revista sí que va a tener un rigor, va a tener una exigencia, va a tener una discusión. También he puesto el de Scopus, que bueno, son dos bases de datos que me imagino que todo el mundo conocerá y que son como las más exigentes, por así decir. Sí que es recomendable valorar qué nos están pidiendo, tanto para postular a la revista, para iniciar ese vaciado, esa introducción de esas referencias dentro de esta base de datos, como para mantenerla, porque sí que oímos que hay muchas revistas que suelen caer de esta base de datos porque no cumplen. Por ejemplo, hay una parte que es que abusan o que el número de autocitas supera un nivel. Bueno, en fin. Ahí está expuesto. Sí que es muy recomendable leerlo para conocer esos elementos necesarios del equipo editorial. Más elementos que se pueden valorar. Por ejemplo, bueno, he puesto aquí 4 referencias que solemos utilizar siempre para valorar esa calidad de una revista, de una publicación. La Tindes, no sé si conocen, es una evaluación que se hace de 38 criterios. Hay una parte que es informática, otros que son criterios de contenido puramente, vamos, y bueno, son revistas del ámbito latino, muy propio para estos webinars con todos los asistentes que estamos. La clasificación CIR es más a revistas españolas, pero también nos puede servir. Al final, los elementos son muy parecidos. Por ejemplo, como dato que veamos un poco básico, nos exigen que tenga un ISSN. Creo que es casi lo primero o lo segundo que se hace cuando se crea una revista. Lo primero será decidir qué título va a tener la revista y lo segundo va a ser solicitar ese ISSN. Eso es muy básico, pero después hay muchas cosas, por ejemplo, tener los títulos en inglés y en español, o en 2 idiomas, ¿vale? Inglés y portugués, por ejemplo, ¿vale? Se consideran básicos, pero después no son básicos, porque no entran dentro de estos rankings. Está ERICLAS, que también es a nivel europeo, son muy parecidos, lo que digo, los elementos que se valoran. Y después he puesto el sello de calidad es de la Federación de Ciencia y Tecnología Española. Siento por la parte que no sé, la parte de Argentina, por ejemplo, que no pueden valorar, pero, por ejemplo, en Argentina sí que hemos visto que existe un ranking también de esa valoración y estoy convencido que en todos los países siempre va a haber algún filtro por ejemplo, viene del gobierno, digamos, valorando esa información. Obviamente vemos qué valor, o sea, qué elementos se están valorando y nos puede servir para darle prestigio a nuestra revista como equipo editorial. La parte de los revisores, es este trabajo anónimo, lo he puesto ahí entre comillas y en cursiva porque sí que tiene mucha crítica, es muy necesario porque nos va a dar ese rigor a nuestros contenidos y después tiene mucha crítica porque no está valorado, es decir, no se puede, claro, si la valoración del trabajo del manuscrito es ciega, es decir, no sabemos qué nos ha revisado el manuscrito, pues ¿dónde se va a ver ese valor? Por la experiencia que tenemos en la biblioteca, sí que, por ejemplo, es el último literal, la evaluación indirecta, porque, por ejemplo, sí que se ha utilizado para mostrar de cara a un examen para una plaza de profesor. Es decir, el que demuestra, digamos, que sí que, aparte de publicar X publicaciones en X revistas, en X editoriales, si son libros, también puede mostrar que sí que hemos revisado X artículos. Como veo, lo he hecho un poco a desorden, la parte del reconocimiento en ORCID, vamos a ver una pantalla ahora, y en Researcher ID, el de Web of Science, sí que se ve ese valor. Y después, la nueva tendencia es que las revisiones sean abiertas, es decir, este artículo que ha escrito esta persona está publicado en esta revista y lo ha revisado estas 2 personas. Es un poco una forma de mostrar que ese trabajo se ha hecho.
Este es, como decía, bueno, un recorte de la pantalla que se ve en Northfeed o en ORCID. Como vemos ahí, hay 9 revisiones que se han hecho en 6 publicaciones. La información simplemente dice que se ha publicado, o sea, que se ha revisado ese tipo de dónde ha salido, bueno, ponerlo de la fuente de dónde ha venido y en esa editorial, en esa revista, perdón. Y aquí en este es el de Research ID, este nos lo explica también por tema. Puede servir al equipo editorial para ver qué especialistas hay en la materia sobre este tipo de de contenidos. Por ejemplo, esta pantalla que he puesto aquí, pues vemos que ha revisado 3 artículos, 3 publicaciones sobre lengua. Bueno, pues me puede servir para mi publicación. Y abajo del todo, en la última parte pone una revisión abierta, ¿vale? Aparte, esta persona está dispuesta a presentar esa revisión abierta. De momento no tiene un valor objetivo directo, pero sí que indirecto porque, como digo, es una tendencia que va en alta. La parte de las citas recibidas. Las citas, obviamente todo el mundo queremos publicar y que nos citen. ¿Por qué ese valor, esa necesidad de las citas? De hecho, una de las preguntas que se lanzaron era ¿qué puedo hacer? Bueno, fue en otro webinar, porque decía que no se citaban, ¿vale? La preocupación de esta persona era porque no se citaban. La cita es un valor objetivo, queramos o no, las nuevas tendencias son que la cita, bueno, va a significar otra cosa, vamos a intentar valorar la publicación de otra forma, pero hoy por hoy, por ejemplo, tenemos, bueno, vamos a verlo ahora, nos aportan unas métricas, tanto a la revista como a nivel de publicación, como a nivel de autor. El significado que debe tener la cita es que yo he hecho mi manuscrito, he hecho unas referencias en las que me he apoyado. Es decir, he utilizado trabajos anteriores, en fecha obviamente, anteriores a mi manuscrito y me han servido. Es decir, me he apoyado en una serie de referencias que he considerado de calidad, ¿vale? Que me han servido para hacer mi trabajo. Entonces le estoy dando valor. Es decir, si yo, mi publicación, o al revés, cuando yo he publicado y me han citado mi trabajo, estoy dando a entender que mi trabajo ha sido importante en esa comunidad científica. Vamos a ver ahora la parte el primero de todos. Me imagino que estos datos lo conocerá todo el mundo, pero bueno, aún así todos los asistentes vemos tanto a nivel de revista o de publicación. Realmente he puesto lo de revista o editorial porque los libros hoy en día no está directamente relacionado, pero sí que nos sirve para elaborar esos rankings. En comunicación creo que no. Bueno, está en uno general, por lo menos en el que tenemos en España, pero por ejemplo en la materia de Derecho sí que se hace un ranking a partir de esas citas, que es solo de Derecho, es una parte. Y entonces nos dan ese valor, es decir, vamos a medir a nivel revista esa es la cantidad de citas que estamos recibiendo. Sobra decir que el índice de impacto de una revista, por ejemplo en Web of Science, se elabora, el Journal Citation Report, se elabora a partir de esas citas recibidas. A nivel de autores, me va a dar esos 2 valores, he puesto 2 valores, pero bueno, siempre van surgiendo nuevos, que tenemos el índice H, que es un valor, se hizo un poco para valorar, digamos, el grado que tenemos, comparado en otras ciencias. Es decir, si yo tengo un valor, bueno, tanto el siguiente, el índice normalizado, también es un valor, digamos, estándar, con una serie de cálculos, donde si mi valor de estos 2 índices es de 5, bueno, pues me puedo comparar, yo que soy de comunicación, compararme con un químico que lo tiene también de 5. Bueno, es un poco unos valores métricos y totalmente basados en citas, referido al autor, es decir, las citas que recibe un autor en esas publicaciones. Y por último, a nivel publicación, es decir, las citas que hemos encontrado de mi artículo, lo que decía al principio, lo que decía hace un momento. Mi publicación se ha citado 50 veces y en esas 50 veces significa que en 2 años que lleva publicada ha tenido mucha repercusión. Sí que puedo valorar esa forma. Es el impacto que tenemos en la comunidad científica. Hay mucha crítica, porque creo que lo vemos ahora. Bueno, hay mucha crítica de la cita porque, bueno, pues desde citas fraudulentas a, bueno, en fin, no necesariamente sea un valor que mida si esa investigación ha sido buena o mala o ha sido de más calidad o menos calidad, pero a día de hoy se sigue utilizando y se sigue utilizando mucho. Aquí, como parte que quería destacar, lo de las autocitas y autorreferencias. Como he dicho antes,
un valor que en Scopus y en Web of Science hacen que salga la revista de esa indización dentro de esta base de datos es el número de autocitas y autorreferencias. Autocitas son las propias que hacen autores a sus propios artículos, y las autorreferencias es por ejemplo, si he publicado en una revista y en esas referencias que he puesto en mi manuscrito, cito esa misma revista, ¿vale? Ese valor también se mide. De hecho, si vemos, por ejemplo, para valorar el índice de impacto o esos valores métricos, siempre suele haber una pestaña para quitar las autorreferencias y autocitas. Entonces, es un poco para tener ese valor en cuenta. Las citas perdidas daría para hacer un webinar entero, pero bueno, he dejado esa referencia a la Biblioteca de Sevilla otra vez. Sí que desde la unidad sí que hacemos una labor para recuperar esas citas. ¿Por qué? Porque cuando recuperamos esas citas sube el índice de impacto de nuestra publicación, sube el índice de impacto de la revista. Bueno, en fin, siempre nos da... Son revistas que realmente no se han enlazado. No me puedo entretener, no puedo seguir con este tema. La parte del número limitado de referencias sí que he querido destacarlo porque hay veces que coarta, es decir, si en una publicación, porque el software que gestiona esa revista solo me deja máximo 50 cuando yo he utilizado 70, bueno, pues tenemos que valorar un poco qué qué referencias se tienen que quitar. Y la parte de los títulos en 2 idiomas, estamos en el ámbito ahora mismo latinoamericano, muchas revistas se publican con el título por lo menos en los 2 idiomas. ¿Qué pasa? Que lo que he explicado antes, si cuando voy a publicar una revista que es inglesa o es de ámbito anglosajón, quito el título en español, no me recupera esa cita cuando el texto realmente de mi manuscrito es en español. Entonces, por ejemplo, nosotros desde la unidad, cuando vamos a buscar todas las citas posibles, lanzamos la búsqueda tanto en español como en inglés, con el título en español y en inglés. Y, bueno, siempre hay sorpresas. Hay una media de, vamos a poner un 15% de citas que no se enlazan o que no se recuperan porque se elimina ese título en otro idioma. Hasta no hace mucho, Web of Science, por ejemplo, directamente desaparecía el título en español. Bueno, en fin, debemos de tenerlo en cuenta. Y esta parte, por lo menos en España, en España porque es de donde trabajo, pero sí que a nivel mundial se intenta que, como decía antes, que la cita no sea el referente total de la valoración de una publicación. El nuevo valor es que vamos a cambiar el número de citas por esa calidad de citas. Puede darse el caso de que mi manuscrito lo hayan utilizado, o tengo una cita de una publicación que se hizo en Science, por ejemplo, una revista muy, muy buena, o que me citó un premio Nobel. Esa cita necesariamente no va a ser solo un número, sino la tendencia es que decir, bueno, pues tuve la suerte o puedo demostrar que mi trabajo, mi manuscrito, lo referenció un premio Nobel para su investigación posterior. Entonces, bueno, eso es una tendencia cada vez mayor, muy, muy valorada. Y después, por ejemplo, también he puesto lo de los otros valores aportados. Están las citas sociales, que nos explicó Araceli Vizcaínolas en el último webinar. Y también está, por ejemplo, el número de descargas, número de visitas. Se nos dio el caso de la Universidad de Alicante, por contar una batalla, que se publicó un artículo que tuvo mucho impacto social. ¿Por qué? Porque habían descubierto era un descubrimiento muy, no puedo decirlo, pero vamos, un descubrimiento muy sonado. Se hizo eco hasta el telediario, las noticias en el telediario nacional. ¿Qué pasa? Que esa revista ese artículo se subió al repositorio, no le había dado tiempo a tener citas porque se acaba de publicar, pero en una semana llevaba como 300 tweets o X, como se llaman, como lo han puesto el nombre. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que vamos a demostrar que ese artículo, esa publicación, ha tenido mucho valor, mucho impacto. Este era a nivel social, es decir, no solo para nivel científico, sino en la sociedad, pero obviamente pues tiene ese valor. No necesariamente solo partiendo de las citas. Y aquí llegamos ya al resumen, creo que voy bien de tiempo. Bueno, estoy a punto de acabar. Es un poco un resumen que lo he hecho así con estos iconos como resumen. Me ha parecido una idea un poco más simple. Hacemos esta investigación, hemos decidido, lo hemos hecho en nuestro grupo de investigación, en nuestra institución, y queremos difundirla, por lo que decíamos al principio, que es como esa parte de la ciencia. Esta parte corresponde al autor, en este lado
derecho está puesto, digamos, el agente, como he dicho al principio, que se encarga de esta parte, y el siguiente paso va a ser la publicación. Hemos visto que esa investigación sí que merece la pena ser publicada y entonces, bueno, vamos a iniciar ese proceso. Lo siguiente será la categorización. Y, como hemos dicho al principio, he puesto el congreso y artículo libro como ejemplo. Es decir, sí que hemos tenido muchas consultas, o varias consultas en la unidad donde nos plantean una revista que ha sido un hallazgo muy importante, pero ha sido mal publicado. Mal publicado me refiero a solo los autores que han realizado esa investigación van a saber si mi trabajo ha sido un hallazgo increíble porque no había nada publicado. Ha sido un trabajo menor porque ha sido como parte de, si yo mi investigación me he dedicado a 3 líneas de investigación, bueno, pues la primera línea no ha salido tan fuerte como pensamos después de hacer la investigación. Entonces, sí que es importante categorizar ese valor previo a la publicación. ¿Por qué? Porque nos puede pasar tanto que publiquemos mal, como digo, por ejemplo, se nos dio el caso de una persona que dice que había hecho un trabajo muy elaborado, había hecho era de arqueología, quiero recordar, pero lo había publicado en una revista divulgativa. Entonces, ¿qué pasa? Que la revista divulgativa no son científicas. Es una revista divulgativa con un nivel científico, pero no es divulgativa, no es científica, perdón. Por ejemplo, la quería presentar para su evaluación como para su cátedra y no pudo aportarla porque realmente no puede demostrar. ¿Por qué? Porque esos valores que decíamos objetivos, que son las citas y la inclusión en bases de datos, no entraban en ese círculo. Entonces, eso es lo que llamamos mal publicada, que realmente no es mal publicada. Entonces, sí que es importante esa parte de categorizar ese valor que tenemos a la publicación. Hemos decidido que sí que tiene un nivel para publicarlo en un artículo. Bueno, entonces seguimos. Esto sigue siendo los autores los que van a decidir, los que van a seguir haciendo este trabajo. La eterna pregunta de dónde publico. Sí que es un trabajo que, ya digo, daría para otro webinar. De momento no me voy a entretener. Como hemos visto, he puesto unos elementos en la diapositiva. En la diapositiva previa, y aquí, bueno, vamos a ver eso. Se hace una búsqueda documental, vemos a ver si hay más artículos sobre lo que yo quiero publicar, temáticos, dónde se ha publicado, bueno, en fin, decidimos hacia dónde vamos a llevar esa publicación, ya pensando en la publicación. Aquí he puesto la parte de bibliotecarios porque, por ejemplo, nosotros sí que en la Universidad de Alicante, donde trabajo, sí que se hace esa función, como he dicho antes. La fórmula suele ser, vienen con las personas que han venido, vienen con su resumen, sus palabras clave, y a partir de ahí un poco se va valorando. Se hace un estudio estadístico. Por ejemplo, hay una parte que no se suele valorar, que es la periodicidad. Es verdad que hoy en día casi todas las revistas, o muchas de ellas, están se publican en online, en digital, no dependen de revistas, por ejemplo, que pasaba, por ejemplo, en arqueología que he citado antes, que se publican cada 2 años. Entonces, obviamente, hemos descubierto un hallazgo arqueológico, pero sabemos que hasta mínimo 2 años no se va a publicar. Eso es un fallo que hemos visto muchas veces y que es una cosa, eso es un elemento que se puede evitar. Bueno, pues nosotros de esa parte sí que ayudamos, por lo menos en la unidad de apoyo a la investigación, pero estoy convencido de que muchos bibliotecarios amigos les podrán ayudar. Y el siguiente paso, cuando ya he decidido dónde quiero publicar, es elegir qué revista tengo. Aquí entran los editores, porque sí que se han encargado ese equipo editorial de mostrar su revista con esa calidad, mostrando qué elementos van a hacer atrayente esa revista. Bueno, lo he resumido, como esto es un resumen, en la parte de la información general que hablábamos antes, de que si tengo el comité editorial, por quién está formado, el código ético, bueno, en fin, toda esa serie de esto. Y las instrucciones de autor, las directrices de autor, tan necesarias a nivel de formato casi, para que la información venga correctamente. Seguimos con la revista, los editores. ¿Qué es lo que hacen? El primer filtro, sí que valoran si ese manuscrito que nos acaban de enviar de ese grupo de investigación o de esos autores sí que cabe en nuestra revista. El equipo editorial son los que deciden esa primera. Aquí, bueno, he puesto esos datos de formato que decía antes, que, bueno, por lo que hemos podido leer,
ha habido veces, muchas de las ocasiones que, no sé, pues si yo pido me lo estoy imaginando o lo he leído, vamos, no soy editor de una revista, si pido que el artículo esté redactado en, no sé, en texto, en TXT, si me lo envías en PDF no nos hemos entendido. Bueno, eso puede ser una cosa de deducción. Pero bueno, aún así, partimos de que esos datos mínimos sí que se van a cumplir y bueno, el equipo editorial da esa admisión. Si es positiva, lo siguiente que hace el editor es enviar ese manuscrito a una revisión por pares, bien sea ciega, doble ciega, de más revisores. Bueno, lo que nos van a hacer, aquí entran ya en juego los revisores y lo que nos van a hacer es esa validación científica. Es decir, por un lado tenemos la validación no de formato propiamente, pero la cobertura temática que se ajuste a la publicación, a la revista, y después tenemos esa validación científica. Tenemos la suerte de que esos dos editores, o sea, dos o más editores, la han revisado, han dado el ok y la han aceptado, y aquí se produce una parte que suele, me la imagino, pero da mucha alegría. Esto es un poco una parte jocosa que, bueno, sé que es publicar un artículo, la parte que nos da esa alegría. Esto afecta al autor, afecta al editor, porque ya tiene un artículo más, al autor, obviamente, porque ha podido publicar ha podido difundir esa publicación, los revisores, porque, bueno, el trabajo que han hecho de revisión han coincidido los dos o más revisores, y los bibliotecarios, que siempre nos alegramos porque cuando una institución tiene más publicaciones, por ejemplo, de cara al ranking por ejemplo, el de Shanghái, cuando van a medir la capacidad de investigación de una institución, en este caso, como nosotros somos profesionales y trabajamos en este caso, la Universidad de Alicante, siempre va a hacer digamos, que se valore mejor esa investigación, porque seguimos hablando de que son esos datos objetivos. Entonces, por eso formamos parte de esa alegría. El siguiente paso será la difusión, es decir, los editores en su revista publicarán próximo número, darán esa información. Tanto se hará pues, en la web de la editorial, enviarán esos metadatos a la base de datos. Esos metadatos, como recuerdo, bien elaborados. La parte de redes sociales, que bien nos explicaba la compañera en el webinar anterior, noticias, esa divulgación que se hace en todas las vías. Y el reconocimiento a los revisores. Como he dicho antes, como he mostrado antes, los revisores sí que tienen esa cabida, por ejemplo, que se reconozca esa revisión. He puesto dos ejemplos, en ORCID y en Researcher ID, perdón, donde el editor sí que de alguna forma informática certifica que esa persona ha sido revisor en esa publicación. La parte que toca al autor, es decir, por un lado, la revista, que es lo que hemos visto antes, los editores van a hacer esa promoción de ese nuevo artículo, y el autor, obviamente este trabajo lo va a tener que hacer el autor, es enlazar o asegurarnos de que esta nueva referencia esté en todos los que hemos visto, en todos los identificadores que hemos visto, en alguno que tenga, por ejemplo, aquí he puesto añadido también el repositorio institucional, el de la Universidad de Alicante. Bueno, pues los autores, si cumplen los requisitos, se puede subir, se puede hacer esa aportación al depósito institucional, y el sistema CRIS, que, como decía, siempre son esas métricas. Esas métricas que valoran la institución. La parte esta de revisión automática quería dejarla plasmada en este resumen porque muchos de esos identificadores, como he dicho, no son voluntarios, son automáticos. Por ejemplo, en Web of Science directamente aparece el artículo. En los Scopus pasa lo mismo. Pero sí que es necesario que los autores y los editores revisen, los bibliotecarios también, porque lo hacemos por defecto, revisen esa información. Muy habitual que, por ejemplo, se hayan comido el título en español, si es una base de datos internacional, por ejemplo, como Scopus o Web of Science, que un acento, una palabra con una tilde la hayan transformado, no se haya capturado bien y aparezca como un símbolo extraño. De todo. Esto es pura práctica porque lo vemos muy a menudo. Muy habitual es esa parte última que he puesto, lo de las citas perdidas. Muchas de las citas se recuperan, se vuelven a enlazar porque el texto está en español y se ha citado en inglés, porque, por ejemplo, en Web of Science pasa muy a menudo. Entonces, sí que es importante que esa revisión automática
se revise. Es decir, acabo de publicar, veo que en la página de la revista el editor sí que ha puesto mi artículo y después voy a ver si automáticamente o voluntariamente se ha puesto en todos los sitios. Por ejemplo, voluntariamente muchos grupos de investigación tienen su propia página web. Pues si acabamos de publicar ese artículo que ya vemos que está publicado en la revista, automáticamente le decimos a la persona que se encargue, oye, mira, tienes que dar de alta este artículo en la página web. Esa difusión que se debe hacer, que sí que hay que llevar un control, porque hay mucha información que se pierde cuando no debería. La parte de elaboración de la revista, como bien decía antes, lo de la postulación en Web of Science y en Scopus, nos da esos valores. Lo he querido dejar plasmado en este resumen porque es importante. Como vemos, son los mismos valores que había antes. Y después esta evaluación del autor. Desde la Universidad de Alicante sí que ayudamos, por eso he puesto la parte de bibliotecarios, sí que ayudamos en esta búsqueda de esos indicios de calidad para que nuestros autores, en este caso de la Universidad de Alicante, porque trabajamos para ellos, puedan presentar, por ejemplo, una acreditación a cátedra, he puesto acreditación académica, unos tramos de investigación, porque lo que vamos a hacer es ese apoyo llevando la base de datos al extremo, por así decir, buscamos todas las citas posibles, vemos que todos los títulos sean correctos, bueno, en fin, hacemos un trabajo de cara a que se reconozca ese valor, ¿vale? Esto está dedicado solo a los autores, en este caso, de nuestra institución, pero estoy convencido que en casi todas, vamos a decir, en casi todas las bibliotecas de los que estamos presentes, siempre va a haber un bibliotecario que pueda ayudar a esa parte. He puesto también la parte de proyectos porque también no lo suelen solicitar mucho, porque hay unos índices que siempre hacemos ese apoyo. Como parte de conclusión de todo este webinar, que ya me he ido, lo siento Jesús, ese interés que sí que se muestra de esa difusión por la investigación, ya digo que está un poco en debate incluso los datos negativos, es decir, la investigación que ha llegado a una parte negativa. Muy importante también, esto es todo basado en la práctica que tenemos en la unidad, o por lo menos la que hemos podido valorar dentro de este webinar. La categorización de la investigación, porque hay madre mías, es decir, hay madre mía, tenía que haber publicado esta publicación en una revista mejor o mejor, con otros niveles, o valorar si realmente, por ejemplo, hubo una vez una compañera que nos dijo que ella publicaba tanto en revistas pensando en sus tramos de investigación, en su acreditación, como para apoyar nuevas iniciativas. Es decir, dentro de la medida en que se pueda, puedo tener, si por ejemplo voy a un congreso y otro colega me ha dicho, oye, mira, que voy a hacer una nueva revista, quiero promocionar para que haya artículos, por favor, me puedes escribir uno o puedes aportar. Entonces hacemos esa parte, digamos, no sé cómo se puede desgranar, pero sí podemos hacer una investigación no es de menor, no sé cómo definirla, pero bueno, seguro que ustedes que sí que son investigadores sí que van a saber perfectamente cómo hacer una parte igual que enviarlo a un congreso. Bueno, esta profesora en concreto hacía esas dos vertientes, entonces me imagino que sí que se puede hacer. La parte de identificación de la referencia bibliográfica, porque sí que nos da mucho problema a la hora de nosotros de buscar esas citas, esas referencias mal redactadas. Pasa muy a menudo, informáticamente es muy difícil dar con ellas, corregirlas es aún más difícil, bueno, porque lo publicado está, entonces es un poco complicado. Se hace un trabajo que nos cuesta un tiempo. El trabajo con los identificadores de autor es una de las preguntas, ¿cuánto tiempo debemos dedicar? No sé la proporción, no sé cuántas publicaciones se suelen sacar al año cada autor, pero vamos a poner que sean unas 10, no sé, entre 10 y 15, no sé cuántas serán, pero creo que 10 o 15 es una por mes, vamos a suponer. Se puede dedicar, cada vez que se publique una nueva referencia, dedicarle un tiempo, vamos a ponerle 2 horas, a que esté presente en todos los identificadores, que estén correctos. Por ejemplo, vemos una de las pegas que vemos es que mucha gente se da de alta en ORCID porque es necesario, porque me lo ha pedido el editor de la revista y lo único que está puesto en ese ORCID es el nombre. El ORCID bien hecho tiene que identificar, como decíamos antes, nuestro nombre y con nuestra afiliación mínimo. Después, si queremos añadir enlaces a nuestro grupo de investigación, bueno, en fin, hay una serie de... ORCID ofrece mucho más que solo el nombre. Entonces, sí que es necesario dedicarle esa parte. El trabajo de difusión de la revista es un poco como la parte que sí que vemos. No, en la unidad no trabajamos directamente
el trabajo de edición de las publicaciones, por ejemplo, las publicaciones que se editan desde la Universidad de Alicante, pero sí que vemos esa parte cuando ha sido una revista que no está bien trabajada, bien elaborada. La importancia de la revisión por pares, siempre un trabajo muy necesario y poco reconocido. Esperemos que me oigan el gobierno, bueno, o de quien dependa, que sí que se reconozca esa revisión. Y aquí quiero dejar esta parte de cuidado con las revistas predadoras. Me imagino que esto dará para uno, no para varios webinars, pero sí que quería dejar esa constancia porque nos ha llegado alguna revista, algún artículo para evaluar, para ver esa parte que decía que esa tarea que hacemos desde la Unidad de Apoyo a la Investigación, que es buscar unos indicios de calidad. Y es muy triste porque no hay forma de sacarle punta. Entonces, es decir, ha habido una persona o un grupo de investigación que se han dedicado a una investigación que seguro que es de calidad, pero ha sido mal publicada. Entonces, mucho ojo. Por ejemplo, la información que decía antes de los que deben hacer los editores es valorar. Pero ya os digo, no me puedo entretener porque si no estaríamos aquí otros 4 webinars seguidos si no tenemos tanto tiempo. Estas son las referencias los enlaces, como hemos quedado Jesús y yo, que sí que se va a enviar el que solicite esta presentación. Como dato, por lo que he estado citando, la página primera es la página de la institución de trabajo, las 2 guías que he dicho de la Universidad de Sevilla, que están bastante claritas, la página web de la revista Mediterránea de Comunicación, que me he basado en ella, y esto de FreePic es de donde he sacado los iconos del resumen. Ahora pasamos a esta parte de preguntas, porque como ya se han lanzado, ya he terminado mi exposición, pero bueno, como se lanzaron antes de empezar, pues esto es un poco, todas tienen el asterisco porque son las preguntas que no puedo contestar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en OJS, aquí en concreto en la Universidad de Alicante, pues hay un servicio, el Servicio de Publicaciones de la Universidad, que sí que se dedica a esta faena. Entonces, a esta tarea. Entonces, nosotros no podemos. Las preguntas que era si puedo incluir cómo incluir en el desarrollo de este software el ORCID, no sabemos hacerlo, ¿vale? Porque no hacemos esa tarea. Pero convencidísimo que seguro que si preguntan o si buscan información van a encontrar seguro hoy en día. La parte de inteligencia artificial, muy en boga, una tendencia muy fuerte. Esas son las preguntas un poco que se lanzaron, pero lo mismo que antes. Es una parte que he consultado, he estado mirando, por ejemplo, la revisión de manuscritos tiene sus pros y sus contras, en fin, pero no es una parte de ahora mismo una tarea de nuestra unidad, de mi trabajo habitual. La parte de colaborador en una editorial, un profesional que esté en la plantilla, tampoco puedo hacer. La parte del Search Engine Optimization, más de lo mismo, ¿vale? Y la parte de promoción para atraer a más autores, tampoco, porque no formamos parte de un equipo editorial, pero bueno, puede ser una propuesta para si Jesús y su equipo lo adaptan para estos webinars tan interesantes. Y esta es la parte de esas preguntas que se lanzaron que sí que tienen esa cabida. ¿Publicar en Web of Science o en Scopus? ¿Si merece la pena? Pues obviamente sí. Sí, porque va a significar que nuestra publicación, nuestra investigación ha tenido un nivel de elaboración, de exigencia, al final de calidad, ¿vale? Por lo que significa, porque hemos estado hablando. ¿Recomendaciones para publicar por primera vez? Pues lo mismo que hemos dicho antes, el dónde publico. Recomendación, lo primero que sea un trabajo de calidad y partimos de ahí, siempre intentando ir a la parte más exigente. Sí que, por ejemplo, en la práctica habitual vino una vez un autor, un profesor aquí de la universidad, que decía que su grupo de investigación únicamente publicaba en revistas de Q1. Es decir, se puede. Y efectivamente estuve mirando y esta persona había publicado todo en Q1. Digo, bueno, pues sí que se puede. Es decir, esa exigencia en la investigación mínima para presentar esos datos se puede llegar a una publicación de las más valoradas. La pregunta de las referencias con estas 2 redes sociales realmente era si un autor ha dejado su referencia en estos 2 sitios, si resta visitas a la página web del editor. Realmente no. Lo que hacemos aquí es abrir una puerta. Es decir, hemos visto 5 o 6 identificadores de autor, propiamente de autor, para que cada uno ponga su publicación. Entonces, lo que hacemos es abrir una puerta. Vamos a difundirlo más. Una cosa no quita la otra. Por ejemplo, en estas 2 redes sociales se puede tener el mismo artículo.
es recomendable tenerlo en los dos sitios. Las horas necesarias, como he dicho antes, todas las necesarias, pero creo que es una parte que no lleva mucho tiempo. Por ejemplo, en nuestra unidad sí que ayudamos en esta elaboración de identificadores y es habitual que profesores de aquí de la universidad cada 6 meses o cada X tiempo vienen y me dicen, oye, Santiago, por favor, ¿podemos actualizar mi ORCID? Porque lleva un tiempo sin hacerlo y, bueno, tardamos, vamos a poner 1 hora. Y entonces, en 6 meses, bueno, pues cargamos todas las publicaciones que han hecho y, bueno, revisamos algún dato que falte y no nos lleva mucho tiempo. Ya digo, 1 hora cada 6 meses. Los mejores canales para la difusión, como hemos visto, bueno, pues los máximos, bueno, es parte de la exposición, tanto a nivel autor, a nivel editor, con los revisores y en las redes sociales, a nivel de publicación también. Y esta pregunta, bueno, se coló, he encontrado esta información, me parece interesante, y entonces, bueno, hablaban de eso, de unos repositorios de tesis doctorales en Iberoamérica. Este primero, la red de repositorios latinoamericanos, la lleva la Universidad de Chile, está muy completo, se pueden buscar tesis en concreto, es decir, buscamos por un tema y después tenemos en la barra, en la columna izquierda, podemos seleccionar por tipo de documentos y está la parte de tesis. Muy recomendable. Y este otro es el que se utiliza, bueno, es un recolector español, que es el que conocía, que lo que hace es recolectar la información de todos los repositorios institucionales que tengan en las instituciones académicas de España, vamos, en concreto. No sé, por informática. Y desde aquí podemos valorar todas las tesis, bueno, en este caso tesis o documentos que estén puestos. Pues hasta aquí. Me he pasado, lo siento, Jesús. Ahora lo que me digas, si hay preguntas establecidas o... Pues muchas gracias, Santi. Pues fíjate, no había salido ninguna intervención, han sido todas las personas muy, muy respetuosas, tratando de mantener las preguntas hacia el final. Y justo acaba de intervenir María Ramos, a quien le agradecemos no solo su asistencia, sino también su participación. Y pregunta, no sé si vas a poder responder, ¿cómo se ejecuta el Dublin Core en Journals and Books? Wow. Mucha informática. Eso, mira, si estuviera mis compañeros que llevan el repositorio, sí que sabían, pero esa parte no es muy informática. Esa parte específica. Sí que tratamos y recordamos que las preguntas, en la medida de lo posible, traten de estar relacionadas con los contenidos vistos, lo más relacionado posible con los contenidos vistos en los webinars. No sabemos si hay alguna otra pregunta que haya surgido. ¿Alguna consulta relacionada con el contenido, con el webinar de Santiago? Gracias, Maribel. Del resto de personas. Vale, pues muchísimas gracias, Santiago, no solo por tu dedicación, por tu transmisión del conocimiento, por la labor que hacéis siendo profesor de la Universidad de Alicante, por toda la labor que hacéis con todos y cada uno de nuestras compañeras y compañeros. Y luego también muchísimas gracias por compartir la presentación que le haremos llegar a las personas que así lo deseen. Lo publicaremos en la página web del Observatorio Iberoamericano. Pues muchísimas gracias, Santiago, y a todas las personas que nos han acompañado. Después de vacaciones, hacia el otoño, daremos a conocer los próximos webinars. Los haremos públicos tanto desde la página web como desde la lista de distribución del área de comunicación. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas.